Muy bien, tengan buenos días a todos. Les recuerdo que hemos estado viendo el tema de Cauca y Recauca, que es el Cauca, bueno, es el Código Aduanero Uniforme Centroamericano, y también el Recauca, que también hablamos del reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano. ¿Para qué nos va a servir esto? Bueno, nos va a servir para poder comprender la ley de aduanas. ¿Por qué? Porque en la ley de aduanas se habla mucho acerca de este código y su reglamento. Así que la clase anterior vimos, avanzamos a ver sobre las especialidades acerca de esto y pues vamos a avanzar a donde nos quedamos. Les recuerdo, solo vamos a hacer una breve introducción. Hablamos sobre los antecedentes, la distribución, cómo está distribuido el Cauca, ¿verdad? Le hablamos de las disposiciones generales, las definiciones, eh, el sistema aduanero, ya también lo habíamos hablado, el servicio, que le corresponde al servicio aduanero. Eh, Hablamos de quiénes son los auxiliares de la función pública y el uso de sistemas informáticos. Ahí es donde nos referimos a la utilización de las tecnologías de información o las famosas TICs, ¿verdad? Hablamos sobre qué era un arancel, eh, y creo que nos quedamos también vimos lo del origen de las mercancías, el valor de las aduanas y las obligaciones. También hablamos de qué es un hecho generador, ¿verdad? O cuando pasaba este hecho generador. Bueno, y ahí nos vamos a quedar y ahí nos quedamos prácticamente, avanzamos un poquito más, pero desde ahí voy a empezar a explicar el día de hoy. Así que tengan buenos días, espero que se encuentren muy bien, jóvenes. Así que vamos a iniciar. Bueno, ¿qué es un hecho generador? Bueno, es el nacimiento de una obligación tributaria. Eso es. Bueno, ¿cuándo se da? Entonces, ahí es donde vamos a explicar eso. Pero un hecho generador es el nacimiento de una obligación tributaria. Si en algún momento se les pregunta qué es un hecho generador, entonces ustedes van a responder, es el nacimiento de una obligación tributaria. ¿En qué momento se da? Bueno, se da al momento de la aceptación de la declaración de mercancías. En ese momento nace la obligación del sistema aduanero o de las aduanas, una obligación. Ellos tienen la obligación de corresponder, ¿sí? Ellos tienen la obligación de aceptar la declaración de mercaderías. En ese momento ellos ya les compete trabajar, les compete obligarse como sistema aduanero, como aduanas, trabajar en la función que corresponde porque para eso fueron creados, ¿sí? Bueno, eso también se da al momento que las mercancías causen abandono tácito. Bueno, ¿qué es abandono tácito? Les estoy explicando esto para que ustedes lo vayan añadiendo porque esta explicación no está en la presentación. Entonces, ¿qué es el momento? ¿Qué es el abandono tácito? Un ejemplo, ustedes llevaban que 4 costales de frijoles, ¿sí? Y bueno, en el momento ustedes vienen y por salir corriendo, ¿verdad? O porque un hecho de descuido, ustedes olvidaron eh, uno. Entonces solo se llevaron 3. Entonces eso es un abandono tácito, sí, fue una manera sin intención, no intencional, ¿sí? Bueno, ¿cuándo se declaran las cosas como abandono tácito? Bueno, cuando las mercancías en el depósito temporal no se someten a ningún trámite en 20 días después de su ingreso al depósito. Ese, digamos, ¿verdad? El día lunes ustedes olvidaron el costal de frijoles en el depósito de las aduanas y ustedes tienen un lapso de tramitar, hacer el trámite de que es de ustedes y que no sé qué, que necesitan recuperarlo, etcétera. Ustedes tienen 20 días para someter ese trámite, ¿sí? Luego de eso, se declara un abandono tácito. Bueno, ¿por qué también se declara un abandono tácito? Es porque pasaron 30 días desde el día que a usted se le olvidó el, pasaron 30 días desde que el día a usted se le olvidó eh, la mercancía, el costal de frijol, ¿sí? Si usted no lo retira en 30 días, entonces se declara como abandono tácito. Ya vamos a ver qué implica cuando se abandona
tácitamente, ¿verdad? Ahora, ¿qué es autorización de levante? Muy bien, la autorización de levante es aquella información cuando usted puede retirar su mercadería. En cualquier momento usted va a una aduana y usted presenta la papelería, le hacen una revisión a la papelería, le hacen una revisión a la mercadería y luego de la revisión le hacen otra revisión y luego de esa otra revisión entonces ya le hacen un levante de una autorización de levante. Una autorización de levante significa es un permiso para poder retirar las cosas del depósito temporal o de la aduana. Eso es una autorización de levante. Espero que estemos comprendiendo bien. Si en algún momento ustedes se quedan jóvenes, pues me gustaría que ustedes preguntaran o me detuvieran. ¿Sí? Bueno, voy a seguir adelante. La garantía de la obligación tributaria. Bueno, ¿en qué nos ofrece una garantía? Bueno, de levante, ¿sí? Se nos da una garantía de que si todo está en orden, pues puedes retirar tus cosas de la aduana o del puesto de almacenaje. Bueno, las formas de constitución, ¿cómo es que está constituida la garantía, verdad? Obviamente tiene sus especificaciones, sus regulaciones de que ellos te garantizan algo, la liberación de la garantía, pero en qué momento ellos dejan de dar esa garantía y la ejecución de la garantía, en qué momento, de qué inicio a qué fin tiene la garantía en qué momento están obligados a trabajarte, a trabajar para las personas que están exportando o importando. Entonces, es eso. ¿Cuándo se extingue una obligación tributaria? Bueno, se extingue cuando hablamos de extinción, no tiene nada que ver, bueno, sí tiene que ver con lo que pensamos, ¿verdad? Cuando hablamos de dinosaurios y que ya no existen, y bueno, es eso. ¿En qué momento se acaba? Se termina la obligación, ¿sí? Bueno, cuando pagas. Pagas el impuesto, pagas la tasa, pagas el tributo o llenas la papelería. Ahí se acaba. Cuando existe una compensación, profe, ¿y qué es una compensación? Tú dejaste por 10 días el saco de frijol, vamos a seguir con el saco de frijol. Tú dejaste por 10 días el saco de frijol ahí, tienes que dar el pago de la mercancía más el tiempo transcurrido en el almacenaje aduanero, en el almacén, ¿sí? Entonces, tienes que dar una compensación. Entonces, eso es, ahí cuando pagas la compensación, entonces se acaba la obligación tributaria. Prescripción. Profe, ¿y por qué se tiene que uno preinscribir? No, no es preinscribir, sino es prescribir. Cuando hablamos eso en la forma legal, recuérdense jóvenes que estamos en legislación, estamos en leyes, ¿verdad? Y entonces nuestra metodología y nuestra forma de hablar debe ser de esa forma. Entonces, ¿qué es prescribir cuando algo se acaba? ¿Sí? Cuando algo pasa de tiempo, cuando esto, un ejemplo, cuando prescribe la obligación y establece que lo vimos en la diapositiva anterior, aquí dice, se los voy a mostrar aquí con un lapicito. Cuando prescribe, cuando causa abandono tácito, bueno, cuando no se realiza ningún trámite después de 20 días. Eso es una prescripción, ¿sí? O sea, ¿cuándo se acaba? ¿Cuándo se vence? ¿Sí? Entonces ustedes podrían ir a comprar bueno, eso solo aplica en lo legal, pero ustedes tienen derecho de ir a recoger todas sus cosas y de tramitarlas todavía en un lapso de 20 días. Ahí, el día 21 entonces ya prescribe, ya se vence, ¿sí? Y si no lo retiraste en un plazo de 30 días después de la autorización, ahí también prescribe, o sea, ya no puedes hacer nada, ¿sí? Ahí se acaba. Entonces, eso es una prescripción, ¿sí? Permítanme, voy a borrar. Bueno, vamos a seguir avanzando. Espero que hayan comprendido. Esa es una prescripción.
Eh, ¿En qué momento pérdida o destrucción también, chicos? Eso pasa cuando obviamente se pierde el producto, o tú lo perdiste, o ellos lo perdieron, o se destruyó por alguna forma, o de forma intencional, o sea, porque no era una mercadería legal, ¿verdad? O se destruyó por defectos del tránsito, mal uso del transporte, etcétera, ¿verdad? Entonces, de eso podemos hablar un poco. Y vamos a avanzar. Bueno, el ingreso y salida de personas y medios de transporte del territorio aduanero. Bueno, aquí hay dos formas, jóvenes. Y aquí lo voy a agarrar otra vez el lapicito. Voy a agarrar el lapicito. Permítanme, jóvenes. Sí, en este momento sí puede, sí hay que encenderlas, ¿verdad? Es importante encender las cámaras, ¿sí? Em, bueno, voy a continuar, chicos, por favor. Así que, bueno, aquí hay tres formas de importar y de exportar, ¿sí? Y la primera es personas, mercancías, segunda, y medios de transporte, terceras. Esas son tres formas de la cual tú puedes transportar. Existen dos formas, ¿sí? Existe la forma legal y existe la forma ilegal. La forma legal, jóvenes, es cuando tú pasas por medio de las rutas y los horarios habilitados por el servicio aduanero. Eso es la forma legal. La forma ilegal es no pasar por las rutas y pasar por los puntos ciegos. Y de esa forma, entonces, nosotros podemos, em, podemos nosotros saber qué es legal o qué es ilegal. Muy bien. Entonces, existen dos cosas. Forma entrada legal, que es por las rutas y el horario habilitado, y el ilegal de estas formas. Bueno, puede ser persona, si tú pasas por las rutas y las aduanas establecidas, entonces estás haciendo un tráfico de personas legal, porque obviamente cada una debe de declarar que va a salir del país y que va a entrar del país en cierto determinado lugar, ¿sí? También hay otro, ¿sí? De otra forma de entrada y es de mercancías. Puede ser legal, puede ser ilegal. Y también los medios de transporte. ¿Por qué medios de transporte? Uno, porque hay unos que transportan carros, que camiones, que, bueno, etcétera, ¿verdad? Y también lo utilizas para poder sacar y meter la mercadería. Muy bien. Así que vamos a seguir avanzando. Bueno. Y ¿cuál es la obligación de proporcionar la información? Bueno, nosotros como exportadores o importadores tenemos la obligación de proporcionar información. Sí, eso quiere decir que tenemos que presentar un manifiesto general de carga. A eso se le llama manifiesto general de carga. También un documento de transporte. Tenemos que tener la lista de pasajeros, tripulantes y de sus equipajes con indicación si se va a efectuar su desembarque, lista de provisiones a bordo, listado de mercancías peligrosas tales como explosivas, inflamables, corrosivas, contaminantes y radiactivas. A eso se refiere a aquellas que traen combustible, traen químicos, traen gas propano, etcétera, ¿verdad? Entonces, todo esto es nuestra obligación de proporcionar. Nuestra obligación como exportadores o importadores o los que van a importar o los que van a exportar tienen esta obligación de presentar. El manifiesto es un documento, ¿verdad? ¿De qué es lo que traes? El documento de transporte es que los permisos necesarios, ¿verdad? De que todo está regulado. Y la lista de pasajeros y quienes te acompañan.
lista de provisiones de qué traes de alimentación, cómo vas a pasar ahí el tiempo, etcétera. Y y estado de mercancías que son peligrosas. Bueno, ahora vamos a hablar de carga, descarga, transbordo y desembarque. La carga o descarga, bueno, se pasa cuando se concluye la recepción legal del medio de transporte. Se va a autorizar bajo control aduanero la carga o descarga de mercancías. Siempre debe de haber un, eh, una persona o un auxiliar de bodega ahí de las aduanas que esté vigilando la carga y la descarga de las mercancías. El transbordo. Recuérdense que no es la carga, el transbordo no es no es un tipo de carga convencional, sino es pasar de un lugar a otro, a otro. ¿Sí? Viene en avión y se pasa a camión. Ese es un transbordo. ¿Sí? Entonces dice, procederá cuando las mercancías estén consignadas en el manifiesto de la carga y en el mismo se indique la aduana en dónde se efectuará aquel. Entonces hay que presentar y hay que decir en dónde se va a realizar el transbordo. ¿Sí? Muy bien. El reembarque. Esa es otra cosa, es diferente, ¿verdad? Entonces, dice que para poder esto tienes que tener una autorización. No es solo normal, perdón, reembarcar, ¿sí? Y entonces el servicio aduanero no tiene la obligación de prestarte o de que se pierda alguna mercadería porque haya cambia otra cosa. Un ejemplo, no se te olvidó o no hubo tiempo para poder meter la mercadería al barco, entonces tienes que hacer un reembarque, ¿sí? Y eso significa un mayor ingreso, un costo y es un poquito complicado, ¿verdad? Pero tienes 10 días para que te lo autorice, ¿sí? Bueno, ahora sí vamos a entrar al título 5. Les recuerdo que son 9 títulos. Bueno, cuando hablamos de el servicio y el despacho aduanero y sus actos previos, eso es antes de realizar una importación o sacar mercaderías, ¿verdad? Y los actos, ¿cuáles son los actos previos? Bueno, es una resolución anticipada. ¿Qué es una resolución anticipada? Es donde se realizan las resoluciones de solicitudes formuladas sobre la clasificación arancelaria, aplicación de la devolución, suspensión de aranceles aduaneros, origen de preferencial de mercancías, la aplicación de cuotas, entre otros. ¿Sí? Es la revisión de la mercadería. Bueno, entonces, chicos, una resolución anticipada es la información que te cuelgan en las plataformas o en las mismas aduanas donde a veces son informaciones o son letreros donde dicen, donde tiene que decir cuáles son los aranceles, cuáles son los precios, cuáles son la aplicación de las devoluciones, etcétera. Todo eso son resoluciones anticipadas para que tú lo sepas antes de acudir a una aduana o en el lugar donde estés en la aduana, pero qué es lo que tengas que hacer. Bueno, un examen previo significa que tienen que hacer un examen a la mercadería, una revisión, ¿sí? Antes de ser despachada. Y deberá de realizarse en un acta de quién realizó este examen previo. Ahora sí, ¿en qué artículo está del Cauca? Está en el artículo número 74 y en el 311 y 312 del Recauca. Es importante que nosotros apuntemos estos artículos. Entonces, creo que los están apuntando. Si los que están apuntando, les felicito. Y los que no, pues les voy a molestar que lo hagan, por favor. Bueno, ¿qué es un despacho aduanero? Es el conjunto de actos necesarios para someterlas a un régimen aduanero que concluye con el levante de las mismas. ¿Sí? ¿Qué es declaración de mercancías? Es una expresión libre y voluntaria del régimen al cual se someten las mercancías y se aceptan las obligaciones que éste impone. Si la declaración es de origen centroamericano, será declarada en el formulario aduanero único centroamericano mediante la transmisión electrónica. Eso se puede hacer por vía electrónica y eso se encuentra en el artículo número 77 del Cauca y en el 318 del Cauca. ¿Qué es una declaración provisional? Bueno, puede ser presentada de forma provisional. No es la general, es provisional. ¿Sí? Muy bien. En los plazos y casos establecidos en el reglamento. Bueno, eso ustedes tienen que buscar en el artículo número 81 del Cauca y en el 331 del Recauca. ¿Sí?
Muy bien, vamos a continuar. ¿Cuáles son las otras actividades que realiza el despacho? Bueno, es la verificación posterior al despacho. Luego que te despachan, ellos verifican, ¿sí? La mercancía, eso está en el artículo 86, ¿sí? La sustitución de mercancía. Bueno, la sustitución es, bueno, no traes, no cumples con los requisitos de cierta mercadería porque no está en buen estado, entonces traes más para poder completar, porque si no traes, pues obviamente solo vas a poder sacar lo que se te permite, pero si traes, entonces puedes sustituir. Si esta mercadería que no funciona con la mercadería extra que tú trajiste. Eso está en el artículo número 88 del Cauca. El título 6, ¿qué es un régimen aduanero? Sí, ¿y cuáles son las disposiciones comunes? Bueno, ¿qué es? Son diferentes destinaciones a que se puedan someterse las mercaderías que se encuentran bajo el control aduanero, de acuerdo a los términos de la declaración presentada ante la autoridad aduanera, debiendo cumplir todos los requisitos y procedimientos legalmente establecidos. Los regímenes son fundamentos o son principios que si lo vas a ver, que un régimen puede ser alimentos, otro combustibles, otro vehículos. Esos son los regímenes, ¿sí? Esos son los regímenes aduaneros y van a depender en cómo los vas a tú trabajar y de eso va a depender la administración de cómo es que vayan a tratar también tu producto. Entonces, eso está en el artículo 89 del Cauca y en el 357 del RECAUCA. Muy bien. ¿Por qué es importante los regímenes aduaneros? ¿Por qué? Porque permite el control aduanero de entrada y salida, o sea, exportación e importación, ¿sí? Establecen normas estandarizadas para todo lo que, del todo por el todo, en el proceso que sea correcto. ¿Por qué? Porque en los regímenes aduaneros entonces te establece qué puedes llevar y qué no puedes llevar. ¿Sí? También logra una clasificación, era lo que estábamos hablando hace unos segundos, ¿sí? ¿Hace posible el transporte legal de la mercancía? Sí. ¿Por qué? Porque eso es lo que buscamos, que sea legal, ¿sí? Muy bien, que sale de un territorio aduanero. Muy bien. ¿Cuál es la clasificación de los regímenes? Bueno, ahí están, ya se los puse. Definitivos, liberatorios, temporales o suspensivos. ¿Cuáles son los regímenes aduaneros definitivos? De importación definitiva y de exportación definitiva. ¿Cuáles son los temporales o suspensivos? Tránsito aduanero, importación temporal con reexportación en el mismo estado, admisión temporal para perfeccionamiento activo, depósito de aduanas o depósito aduanero, exportación temporal con reimportación en el mismo estado o exportación temporal para el perfeccionamiento pasivo. Esos son los regímenes del temporales o suspensivo. Los liberatorios pueden ser zonas francas, reimportación o reexportación. El título 7 del abandono y formas. Y hablamos sobre la disposición de las mercancías. Bueno, ¿qué pasa cuando se abandona? Entonces se hace una subasta y luego se hace una disposición de las mercancías. Bueno, ¿qué pasa? Se abandonan mercaderías, entra un proceso de subasta en mercaderías abandonadas y caídas en el comiso. Subasta por los sistemas o medios de electrónicos, ¿sí? ¿Qué pasa cuando lo abandona? Entonces puede ser voluntario, o sea, yo ya no pude pagar o ya no me cabía en el transporte, entonces lo dejé, ya no lo voy a recuperar, ya no me importa, entonces lo hice de forma voluntaria. Y cuando se abandonan tácitamente, que ya lo habíamos hablado anteriormente, que es que se nos olvidó la mercadería o de alguna forma se nos pasó por alto. Bueno, ¿qué pasa? ¿Cuál es el proceso de una subasta? Bueno, el aviso, la determinación del precio base, el lugar y plazo para la exhibición. La subasta es libre de concurrencia, o sea, se puede elegir que llegue un montón o solo puede ser privado y que sean retiradas en un plazo no mayor de 3 días cuando se realice ya la subasta. Bueno, ¿cuáles son la subasta en una mercadería? Bueno, primero las mercaderías no adjudicadas, luego los procedimientos de la subasta, luego la subasta, luego el retiro de la mercadería y luego la venta directa. Y ahí se acaba, jóvenes. ¿Qué pasa cuando provienen de un naufragio, zozobra o accidentes? Cuando existen accidentes y lo tienen que traer, entonces, ¿qué pasa? Se ponen inmediatamente bajo el control aduanero. Después se va a publicar en el diario oficial un aviso. ¿Por qué? Porque es necesario que las personas
se den cuenta o sepan, o tal vez hay un dueño que sabe o supo sobre esto y está esperando alguna información. Entonces, ya las aduanas tienen toda la obligación de mostrar y poner un anuncio que se encontró en el mar una carga de tanto. Entonces, el servicio aduanero pone a su disposición en el diario oficial un aviso. Y también tiene derecho a que se le cancelen los gastos por concepto de transporte, obviamente por el accidente, zozobra o naufragio. ¿Qué pasa con las mercaderías mal estado, inservibles o prohibidas? Bueno, se destruyen, ¿sí? Y tiene que estar en presencia de una autoridad aduanera. Y luego se efectúa de forma que no cause daño a la naturaleza. Él les mencionaba a los chicos de la tarde que las imágenes no tienen nada que ver con daño a la naturaleza, porque sí realmente se ve que hay un daño a la naturaleza, pero por lo menos está en el papel, ¿va? ¿Qué es? ¿Cuál es el sistema? La subasta por sistemas o medios electrónicos. Bueno, las modalidades, la participación, el procedimiento antes, la ejecución de remate y el reporte de los resultados en ese momento. El rescate de mercaderías tácitamente abandonadas. Ya habíamos hablado de eso. ¿Qué pasa? Bueno, cuando la rescatamos, entonces pagamos previamente las cantidades que se adeudan. Y el día anterior tenemos que reportar, o sea, tenemos que hablarlo. El día hábil anterior a la fecha es la celebración de la subasta. Bueno, estamos hablando de la subasta, ¿verdad? Las infracciones y recursos aduaneros. Bueno, de las infracciones aduaneras, las reclamaciones y el tribunal. ¿Qué es una infracción? Bueno, estamos hablando de, puede ser aduanera, en el mismo lugar donde se está realizando la importación y exportación. La administrativa, si tú no hiciste bien o no llenaste bien un documento y era importante hacerlo. Infracción tributaria es cuando llevas más del peso o un producto que no corresponde, entonces hay una infracción tributaria con dinero, ¿verdad? Y todos son con dinero, pero esta es por medio del tributo, ¿verdad? Y la penal es porque si en algún momento tú eres buscado o estabas transportando algún material que no era legal, ¿verdad? Bueno, reclamaciones y recursos aduaneros. Bueno, primero son unas impugnaciones, luego una formalidad, luego el recurso de revisión, luego el recurso de apelación y notificaciones de resoluciones. Eso lo vamos a ver más adelante. Y del tribunal aduanero. Bueno, las disposiciones generales transitorias pueden ser supletorias o pueden ser de vigencia y prácticamente terminamos la clase. Entonces, vamos a resolver las dudas.